Salud y paz en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos conversado con personas a quienes les preguntamos cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces a Jesucristo? Y nos dan una respuesta como esta. Bueno, yo no soy cristiano, pero soy temeroso de Dios. Quiero a través de este video proporcionar una herramienta evangelística que les permita desarmar a mis hermanos estos argumentos que esgrimen los que dicen ser temerosos de Dios para convencerles y puedan proceder al arrepentimiento y a la conversión genuina que los convierta en hijos de Dios. Y si tú me estás escuchando, amigo, que dice ser temeroso de Dios, te digo con el amor de Cristo que prestes mucha atención a este video, lo que te voy a decir de parte de Dios por medio de su propia palabra, es decir, el mismo Dios hablándote, porque hay cosas que necesitas conocer y hay cosas que necesitas hacer. Voy directamente a la palabra de Dios. Nos ubicamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y voy a leer desde el verso 1. Vamos a hablar de una persona llamada Cornelio que se va a vincular con Pedro, un líder de la iglesia de Jesucristo, de aquella iglesia naciente. Verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Me quedo con esta frase. Simón te va a decir a ti, Pedro, Pedro te dirá a ti, Cornelio, lo que es necesario que hagas. Te quiero hacer varias preguntas. Tú que dices ser temeroso de Dios, ¿tú participas de la misma característica que tenía Cornelio como temeroso de Dios? Piadoso, dice la Escritura, temeroso de Dios, das limosnas, ora siempre. Porque hay gente que me dice que es temerosa de Dios, pero cuando uno observa las obras que hace, anuncian que no entienden, no saben lo que significa ser temeroso de Dios. Otra cosa que dice la Escritura, ¿qué es eso que un temeroso de Dios con estas características, un hombre, imagínate, romano, capitán, 100 hombres a su cargo, le daba limosnas al pueblo, oraba siempre, piadoso, pareciera que este es un hombre que lo tiene todo y no le hace falta nada? Y siendo así, porque Dios le manda un ángel a decirle: hay cosas que necesitas hacer y hay gente especialmente que necesitas escuchar, que te van a decir lo que tienes que hacer. ¿Tú no te has preguntado en el caso de Cornelio por qué Cornelio, el ángel no le dijo directamente a Cornelio lo que tenía que hacer? Todas estas cosas las vamos a resolver. Vamos directamente a las palabras de Pedro. La relación habla de que, bueno, este Cornelio manda a buscar a Pedro, Pedro recibe una visión, no le entiende, pero luego se le va a dar el entendimiento, se le da la orden de que acompañe a estos hombres que envió Cornelio a buscarlo. Llega donde Cornelio, Cornelio le explica: mire, yo estaba aquí orando, estaba haciendo ayunos, y vino un ángel, me dijo que te mandara a buscar, que yo necesitaba escuchar cosas que tú tenías que decirme, y bueno, y ahora estás aquí. Y estas son las palabras de Pedro que Cornelio necesitaba escuchar. Y van a escuchar un evangelio resumido pero muy concreto, pero el verdadero evangelio, no ese evangelio que se predica por ahí chimbo. Arrepiéntete que Cristo viene. Eso no es ningún evangelio. A nosotros no nos enviaron a decir estas cosas. Una pequeña muestra de lo que es el evangelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, ya estando en la casa de Cornelio, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel,
anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Eres temeroso de Dios? Necesitas poner a Jesucristo como tu Señor. Y cuando uno pone a Jesucristo como su Señor, yo me hago un discípulo o un siervo de Cristo y tengo que obedecerle. ¿No le obedeces a Cristo? No lo has puesto como tu Señor. Continúo, dice el Evangelio que predica Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En este punto, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí nos encontramos a Pedro entonces predicando el Evangelio de la paz, diciéndole que Dios bajó del cielo, las obras que hizo Jesús en la tierra, cómo él fue ungido por el Espíritu Santo, que solamente en él, que Dios lo resucitó, que ascendió, que está sentado a la diestra, que solamente por él, esa persona de Jesucristo, se alcanza el perdón de los pecados en su nombre. Y entonces, y que los que creen en ese, reciben el perdón de pecados, reciben la vida eterna, la vida nueva. En este punto viene el Espíritu Santo. ¿Por qué en ese punto vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y todos los que estaban en su casa? Porque él entendió que eso era lo que él necesitaba oír y era lo que necesitaba hacer. ¿Qué era? Creer en ese Jesucristo que Dios envió del cielo y que cumplió con todas estas características proféticas del cual habían hablado todos los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso recibió el don del Espíritu Santo él y todos los de su casa. Si tú eres temeroso de Dios y no has creído en Jesucristo por medio del Evangelio anunciado y testificado por un hijo de Dios, por un discípulo de Cristo, eso es temeroso de Dios lo que a ti te hace falta hacer. Así como el ángel le dijo a Cornelio. Porque la predicación del Evangelio y la potencia para salvación solamente es una unión que se da entre un ungido de Dios, un hijo de Dios, y el poder de la palabra acompañada del Espíritu Santo. Por eso el ángel no le dijo directamente: lo que tú tienes que hacer, Cornelio, es esto, porque a los ángeles no se le dio la comisión de predicar el Evangelio, sino a la iglesia de Jesucristo, como está en el libro de Mateo, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hace un discípulo a todas las naciones? Esa orden es para los discípulos de Cristo que fueran a buscar nuevos discípulos. ¿Y cómo se hacen nuevos discípulos? Haciendo que ellos nazca en ellos la fe en Jesucristo. ¿Y cómo nace? Predicándole el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ustedes se preguntarán: ¿y por qué Cornelio se ayunaba, se oraba? ¿De dónde sacó eso? ¿Y por qué no había creído en Jesucristo, como dice aquí, si él ya sabía todo lo que le había ocurrido a Jesucristo? Seguramente ya lo sabía. Bueno, porque a él le pasa lo que pudiera estar pasándote a ti, temeroso de Dios. Recuerden las escrituras en donde Jesucristo le reclama a los fariseos diciéndole: ustedes ni entran al reino de Dios, ni dejan entrar a los que quieren entrar. A Cornelio le pasaba esto. Esa disciplina de orar, de ayunar, seguramente la aprendió de sus amigos religiosos en las sinagogas, de los judíos que se oponían a Dios.
Y él trataba de buscar a Dios, pero de una manera incompleta, incorrecta. Y Dios tuvo que mandarle un ángel para vincularlo con un discípulo de Cristo para que éste le anunciara el evangelio del reino. Y eso te puede estar pasando a ti. Tal vez, temeroso de Dios, tú estás hablando, relacionándote con alguien que está impidiendo que tú te acerques a los hijos de Dios y que te conviertas y que creas, que está impidiendo que tú escuches la palabra de salvación, el evangelio. O está impidiendo que tú te vincules con los hijos de Dios que se agrupan en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Y por eso no has creído en el Señor y no te has convertido y no has venido el perdón de pecados y mucho menos como consecuencia de eso el Espíritu Santo. Eso es. Apártate de esas personas y abre tu corazón y permite que los hijos de Dios puedan hablarte, testimoniar de su relación con Dios y hablarte de la palabra de Dios para que veas cómo la fe, porque ya como temeroso de Dios, le agradas a Dios, pero no estás completo delante de sus ojos, porque si no, Él no te dijera, como le dijo a Cornelio, un hombre excepcional, muy temeroso de Dios, hay cosas que necesitas hacer. Necesitas que alguien, un hijo mío, te cuente mi verdad, porque hay cosas que son necesarias que hagas. Así que es eso lo que te hace falta. Creer en Jesucristo vinculándote con los hijos de Dios. Abre tu corazón a eso para que estés completo delante de los ojos de Dios. Y la justicia que tú procuras practicar, la hagas en el camino de la vida y seas trasladado completamente al reino de Dios, donde podrás entrar y verás una dimensión más grande, mejor, más hermosa que hasta ahora has conocido limitadamente. Eso es lo que te quería decir en esta mañana. Bien, mis amados, ya ustedes saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.